¿Crees que una película de terror tiene que estar asterisco llena de asterisco asterisco? Escenas sangrientas y violentas. Pues prepárate, porque esta película va a asterisco romperte todos los esquemas asterisco asterisco. Con una atmósfera escalofriante asterisco construida con maestría asterisco asterisco. La película asterisco te pondrá los pelos de punta asterisco asterisco. Asterisco asterisco atrévete, asterisco asterisco. Etiqueta a tu amigo más valiente, para disfrutar juntos de este terror. Todo comenzó una noche, cuando el pequeño Peter dormía y escuchó un ruido extraño. Unos golpes, que venían de dentro de la pared. Al principio, asterisco no les hizo caso asterisco asterisco. Se dio la vuelta e intentó seguir durmiendo. Pero solo un instante después, el ruido volvió a sonar. Y esta vez, asterisco mucho más fuerte que antes asterisco asterisco. Peter se despertó de un salto, y rápidamente encendió la luz. Asterisco todavía medio dormido asterisco asterisco, vio el columpio en el patio, balanceándose solo. Peter se dijo a sí mismo que seguro era el viento. Pero justo cuando iba a acostarse de nuevo, el ruido de la pared sonó una vez más. Esta vez, Peter decidió acercarse con cuidado a la pared. Y con cautela, asterisco devolvió el golpe asterisco asterisco. 12:50 de la noche, 400 mayor que 12:51 de la noche, 600. Esta escena inesperada hizo que Peter retrocediera, asterisco muerto de miedo asterisco asterisco. El niño corrió asterisco despavorido asterisco asterisco a llamar a su madre. Oigo algo, ¿tú lo oyes, mamá? De inmediato, la madre de Peter entró en la habitación. Pero después de escuchar con atención, ella no oyó asterisco absolutamente nada asterisco asterisco. La madre de Peter lo consoló diciéndole que seguramente era porque la casa era muy vieja, y que solo era el crujido de la madera. Lo que no sabían era que la verdadera pesadilla, asterisco no había hecho más que empezar asterisco asterisco. Al día siguiente, de camino a la escuela, Peter sufrió el asterisco acoso asterisco asterisco de un grupo de niños. Sin embargo, a él no le quedó asterisco más remedio asterisco asterisco que aguantar en silencio. A la hora del recreo, mientras todos los estudiantes salían corriendo al patio, solo Peter se quedó sentado y solo en su sitio. Su maestra lo vio y se acercó a preguntarle qué le pasaba. Peter dijo con tristeza que odiaba el recreo. Luego, el niño volvió a bajar la cabeza en silencio. Viendo que Peter no quería asterisco contarle más asterisco asterisco, la maestra cambió de tema. Ya casi es Halloween. ¿Has pensado en ir a pedir truco o trato con alguien? Al oír esto, Peter se quedó asterisco de piedra asterisco asterisco. Porque hasta ahora, él asterisco jamás asterisco asterisco había celebrado Halloween. Peter tenía asterisco muchísimas ganas asterisco asterisco de probarlo. Así que tímidamente pidió permiso a sus padres durante la cena. Sin embargo, ambos se negaron asterisco en rotundo asterisco asterisco. Para asterisco quitarle la idea de la cabeza asterisco asterisco, el padre le contó una historia espeluznante. Para asustar a Peter. ¿Sabes, hijo? En esta casa, hace muchos años, antes de que tú nacieras, vivía otra niña aquí. ¿Y qué pasó después? Nadie lo sabe. Esa niña fue a pedir dulces en Halloween, y luego desapareció sin dejar rastro. Peter no dijo nada más. Sabía que cuando sus padres decían que no, asterisco no había nada que hacer asterisco asterisco. Esa noche, mientras Peter dormía profundamente, una pequeña grieta apareció de repente en la pared, acompañada de susurros fantasmales. Peter se incorporó de golpe, asterisco paralizado por el pánico asterisco asterisco. Al oír el ruido, su padre corrió a su habitación. Peter señaló la pared, insistiendo en que había algo dentro. Aunque no le creía del todo, su padre se acercó a comprobarlo. El padre le echó un vistazo y concluyó que lo que había dentro de la pared era solo un ratón. Dicho esto, para tranquilizar a su hijo, esparció veneno para ratas en la grieta de la pared. Pero en cuanto el padre se fue, aquella misteriosa voz volvió a sonar. Decía que solo quería hablar. Ante los incesantes susurros, Peter, un niño solitario, poco a poco se hizo amigo de esa voz. Esta nueva amiga de Peter no solo lo consolaba cuando estaba triste, sino que también asterisco consiguió asterisco asterisco que los niños que lo molestaban fueran a disculparse con él. Lo siento, Peter. Gradualmente, Peter y la voz se hicieron cercanos. Pero bajo su influencia, Peter también se volvió más violento que nunca. Tienes que defenderte. Al ver a su compañero de clase en el suelo tras empujarlo, la cara de Peter mostraba puro asombro. No podía creer que él fuera capaz de hacer algo así. Tras el incidente, la maestra llamó a los padres de Peter a la escuela. La escuela decidió expulsarlo. Sus padres lo defendieron asterisco con uñas y dientes asterisco asterisco. Creen que Peter era un buen niño, que nunca haría algo tan cruel. Cuando los tres volvieron a casa, Peter confesó lo que había hecho, pero insistió en que no fue a propósito. Ni el propio Peter entendía por qué se había vuelto así. Intentó explicárselo a sus padres, pero eso solo enfureció más a su padre. Has herido a alguien, ve a tu cuarto ahora. No, Carol, tiene que ser castigado. Va a bajar al sótano ahora mismo. Dicho esto, apartó el refrigerador, revelando una puerta secreta. Peter se puso asterisco pálido como un fantasma asterisco asterisco. Pero su madre, en lugar de detener a su padre, fue quien abrió la puerta. Bajo la presión de su padre, Peter se vio obligado a bajar al sótano. El lugar no solo estaba oscuro, sino que el aire estaba impregnado de un olor nauseabundo. La madre le explicó a Peter que la razón por la que su padre hacía eso era porque lo amaba demasiado. Pero para Peter, ese amor era demasiado pesado. Lo hacía sentir asfixiado. Justo cuando sus padres se fueron, un ruido extraño salió de un desagüe cercano. Parecía que algo se estaba moviendo. Para averiguar qué había dentro, Peter raspó la fina capa de cemento que lo cubría, pero debajo solo había una oscuridad insondable. Peter no le dio más vueltas. Se sentó en el suelo con la mirada perdida. En ese momento, la maestra de Peter llegó.
Estaba muy preocupada por el estado de su alumno. No era la primera vez que visitaba su casa. Aunque nunca conseguía ver a Peter, la maestra siempre sentía que sus padres ocultaban algo muy extraño. Sospechaba que el comportamiento violento de Peter podría ser por la influencia de sus propios padres. Por eso, decidió visitar la casa de Peter una vez más. Después de que la maestra expresara su preocupación, la madre de Peter estalló en cólera. ¿Usted cree que Peter está en peligro? ¿Usted cree que soy el tipo de madre que le haría daño a su hijo? La madre hablaba sin parar de su amor por Peter, pero la maestra solo prestaba atención a lo que había detrás del refrigerador, porque le pareció oír unos golpes que venían de allí. Pero lo extraño era que no se veía ninguna entrada. Un escalofrío repentino recorrió la espalda de la maestra. Solo quería salir de ese extraño lugar cuanto antes. Sin embargo, los golpes de adentro se hicieron más insistentes. La maestra miró hacia allí con inquietud. ¿Qué es eso? Aunque estaba llena de dudas, para evitar problemas, la maestra decidió marcharse. Después de que la maestra se fuera, la madre llevó comida al sótano. Calabaza. Para nuestra calabaza. Finalmente, la madre sacó a Peter. Ella pensaba que su hijo ya había aprendido la lección. No sabían que esa acción había despertado el odio en lo más profundo de su hijo. Esa noche, la voz le susurró de nuevo a Peter. Hay un agujero detrás del papel pintado, ¿lo ves? Peter despegó con cuidado el papel pintado. Y efectivamente, había un pequeño agujero dentro. Movido por la curiosidad, asomó el ojo para mirar. Pero dentro estaba todo oscuro y no se veía nada. Por curiosidad, Peter lanzó una pequeña pelota adentro. Sin embargo, al segundo siguiente, la pelota desapareció de repente. ¿Quién eres? Soy la hermana que siempre has deseado. Su hermana había nacido con una deformidad. Por eso, su familia la trataba como a un monstruo. Sus padres fueron aún más crueles. La asesinaron brutalmente. Y enterraron su cuerpo en la pared. Para poder escapar, la hermana esperó a que Peter creciera. A que tuviera la fuerza suficiente para mover el reloj que ocultaba la puerta. Para que él pudiera liberarla. Peter estaba en shock, sin saber qué hacer. Instintivamente se metió bajo las sábanas. Justo en ese momento, se oyeron unos golpes insistentes en la puerta de afuera. Antes de que Peter pudiera reaccionar, la puerta se abrió lentamente por sí sola. Una sombra oscura pasó volando. Peter se despertó sobresaltado y vio que no había nadie. Aterrorizado, llamó a su madre. Peter acababa de girarse, cuando vio a su padre acercándose con una mirada asesina. ¿Qué le has hecho a tu madre, Peter? Gritaba y se retorcía de miedo. Aunque solo fue una pesadilla, Peter la sintió terriblemente real. Temía que sus padres, tal como dijo su hermana, realmente hubieran matado a alguien. Mientras dudaba si creerle a su hermana o no, la voz se le acercó de nuevo. Ellos son unos mentirosos. Tienes que ver por ti mismo lo que está enterrado en el patio. Para descubrir la verdad, Peter fue al patio trasero siguiendo las instrucciones de su hermana. Poco después, desenterró un cráneo humano. El rostro de Peter se llenó de consternación. Justo en ese momento, su madre descubrió a Peter, temiendo que su secreto fuera revelado. Ella corrió alarmada hacia el patio. Afortunadamente, en el último segundo, Peter logró volver a enterrar el cráneo a tiempo. Pensé que, aunque no puedas ir a pedir dulces, podríamos tallar calabazas juntos. Dicho esto, ella se dio la vuelta y se fue, mientras la madre tallaba una calabaza para Peter. La hermana apareció una vez más. Ella no dejaba de incitar a Peter a vengarse de sus padres. Al recordar la trágica historia de su hermana, cuanto más pensaba Peter, más se enfurecía. Decidió que rescataría a su hermana y huirían juntos, escapando de esa casa infernal. Pero primero, necesitaba eliminar el mayor obstáculo, sus propios padres. Esa noche, sus padres cenaban alegremente, mientras Peter estaba sentado en silencio, sin probar bocado. Al principio, no le prestaron atención, hasta que su madre comentó que la sopa de hoy tenía un sabor extraño. Fue entonces cuando el padre se dio cuenta de que algo andaba mal. Peter, ¿qué has hecho? Peter, hijo, mírame, dime la verdad. ¿Qué hiciste? ¿Fue tu hermana? Un dolor agudo comenzó a apoderarse del padre. Al verlo, su madre corrió a llamar a una ambulancia, pero la línea telefónica había sido cortada. La madre se giró para mirar a Peter con asterisco puro asterisco asterisco horror. No podía creer que un niño de 8 años pudiera hacer algo así. Al ver a su esposo morir envenenado, la madre, asterisco fuera de sí asterisco asterisco, agarró un cuchillo y se abalanzó sobre Peter. Peter nunca había visto una escena tan aterradora. Corrió desesperadamente escaleras arriba, pero su madre logró agarrarlo por la pierna. Peter luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Por suerte, el veneno en el cuerpo de la madre comenzó a hacer efecto. Vomitó un charco de sangre negra, y Peter pensó que su madre estaba muerta. Pero justo cuando se acercaba para comprobarlo, la madre de repente soltó un rugido, e intentó atacar a Peter de nuevo. En su pánico, Peter le dio una fuerte patada. Cuando la madre rodó por las escaleras, el cuchillo en su mano se clavó directamente en su cuerpo. En solo un instante, la madre ya no tenía fuerzas para resistirse. Peter acababa de coger el llavero de su cinturón, cuando ella lo agarró de nuevo. Peter le apartó la mano con frialdad. Subió las escaleras sin mirar atrás. Siguiendo las instrucciones de la hermana, Peter empujó el reloj con todas sus fuerzas. Luego, abrió la puerta secreta de madera que había detrás. Pero no, lo que había dentro no era su hermana. Ante sus ojos, había una criatura asterisco espeluznante asterisco. Ja 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 ja.
Peter quedó petrificado por aquella risa salvaje. Corrió a esconderse en la habitación de al lado, justo cuando la criatura estaba a punto de derribar la puerta. Llegaron los niños que siempre molestaban a Peter. Como le tenían manía a Peter desde hacía tiempo, querían aprovechar Halloween para darle una lección. Después de llamar a la puerta sin respuesta, los niños derribaron la puerta y entraron en la casa. Comenzaron a destrozarlo todo, pero no sabían que lo que les esperaba era la muerte. Cuando un niño enmascarado golpeó el piano y se dio la vuelta, el piano de repente tocó una nota por sí solo. El niño miró hacia atrás extrañado, y vio un largo mechón de pelo flotando sobre las teclas. Se acercó con curiosidad. ¿Quién iba a decir que, al segundo siguiente? Grito. El grito desgarrador atrajo la atención de los otros tres. Corrieron rápidamente, pero ninguno pudo escapar. Todos murieron horriblemente a manos de la criatura, y su siguiente objetivo era el propio Peter. Resulta que toda su amabilidad anterior era una farsa. En realidad, odiaba a Peter desde hacía mucho tiempo. Peter se escondió aterrorizado debajo de la cama, sin atreverse siquiera a respirar fuerte. Pero la criatura aún así dio con él. Peter estaba indefenso. La criatura lo arrastró y lo encerró en la pared. Desesperado, golpeó la puerta una y otra vez. Pero la única respuesta fue un silencio sepulcral. Justo en ese momento, llegó la maestra. Al ver la casa destrozada, la maestra tuvo un mal presentimiento. Llamó a Peter repetidamente, sin éxito. De repente, una mano espeluznante de debajo de la cama la derribó. Intentó arrastrarse hacia la puerta, pero la criatura no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Viendo a la criatura acercarse, la maestra solo quería huir lo más rápido posible. Pero justo cuando se disponía a irse, la voz de Peter sonó desde dentro de la pared. Peter no le suplicó a la maestra que lo salvara, sino que le gritó que huyera. Pero como maestra, ¿cómo podría abandonar a su alumno? La maestra subió corriendo las escaleras. Afortunadamente, rápidamente localizó la posición de Peter. Se acercó y se dio cuenta con horror de que Peter estaba atrapado dentro de la pared. ¿Qué demonios es esa cosa? Es mi hermana. La cara de la maestra era un poema. Pero la situación era crítica. No tenía tiempo para hacer más preguntas. La maestra agarró un trozo de madera y golpeó la pared con fuerza. Poco después, logró rescatar a Peter. Sin embargo, cuando ambos estaban a punto de huir, la criatura atrapó a Peter. Cuando Peter despertó, se encontró en el desagüe. Antes de que pudiera reaccionar, la hermana bajó desde arriba. No todos los niños pueden ser tan perfectos como tú, Peter. Yo nací así, y nadie quiere a un monstruo. Dicho esto, se preparó para atacar a Peter. Por suerte, la maestra apareció justo a tiempo. Pero un segundo después, fue atacada por la criatura. La maestra fue rápidamente acorralada. En el momento crucial, Peter saltó, la agarró del pelo y tiró con fuerza. Usó toda su fuerza para retener a la criatura. Aprovechando la oportunidad, la maestra cogió una barra de hierro y la golpeó con fuerza. La criatura rodó adolorida hacia el desagüe. Al ver esto, los dos cerraron de golpe la puerta de hierro. En este punto, la criatura fue encerrada de nuevo en el desagüe, pero seguía sembrando el miedo en Peter. ¿Crees que esto puede mantenerme aquí encerrada? Cada noche, cuando estés en tu cama. Y nuestro video de hoy *, llega a su fin *. Soy Alon Review. Nos vemos en la próxima.